Los seres humanos son los únicos animales que cuentan historias, que las escuchan, que las comparten, que las leen, por supuesto, que se mueven de un territorio a otro para encontrarlas, que invierten sus recursos básicos de supervivencia en obtener una historia más. 1.000.000 de años después de la primera historia sobre la creación del fuego, sobre el origen de un rayo o sobre la gran cacería del mamut, estamos reunidos hoy, en esta noche, alrededor de la luz, por la misma razón. Hay algo en el cuento que resulta misteriosamente humano. O se podría decir, hay un misterio en el cuento, y en ese misterio nos hacemos más humanos. El misterio de una historia, para mí, tiene contornos, pero es indefinible. Radica en la capacidad de un cuento de asombrarnos, de sobreescribirse en nuestros sueños, de trasladarnos, de construir una realidad aparte, tangible, en el medio de lo intangible, de cambiarnos, abrirnos y, ¿por qué no?, en el gran y desmedido talento de la exageración. Esta noche, después de 1.000.000 de años de contarnos historias, y después de un año entero de preparar esto junto con Laura, Fernando, Mariana y otros, es un placer celebrar con ustedes el lanzamiento de la nueva colección de libros de cuentos de Nota Poal. Y también es todo un gusto y todo un honor. Los dos libros que venimos a presentar esta noche para lanzar la colección son libros de una potencia que casi se podría decir primitiva, primal. Los accidentes de Camila Fabri y Aguante de Horacio Convertini, y les pido un gran aplauso para ellos. Camila Fabri es casi ilegalmente joven para escribir como escribe. En su libro Los accidentes me topé con una de esas obras que te detienen, que asombran por su extrañeza. Me llamó mucho la atención su manera de tratar temas como lo orgánico que resulta ser el cuerpo, o la relación, reflejo, proyección de uno con lo animal, o la angustia de la descendencia, de descender de alguien, de haber sido creado, o de estar uno movido a crear a otro. Eso entre muchas otras cosas. Pero este es un pensamiento a posteriori de leer sus cuentos. Abrís Los accidentes y lo primero que te envuelve es el fraseo. El encantamiento que va generando las frases, la manera distorsionada con la que Camila retuerce y afina la mirada sobre el mundo, la manera en la que ese lenguaje raro que va inventando toma por abordaje o por sorpresa a la realidad y la hace móvil, inestable, y así la hace nítida. Esa manera de tomar una distancia, pero no para evadirse, sino justamente para ver las cosas en una dimensión singularmente nueva. Por ejemplo, Un primer amor es una historia sobre la primera bomba atómica. Una historia de entregarse por completo a otro es una historia de jugar a tirarse debajo de los autos o fabricar explosivos caseros para detonar lugares. Y así. Parecerá una obviedad decirlo de esta manera, pero Los accidentes es un libro hecho de oraciones. Las frases no buscan ser invisibles. Más bien quieren saltarte a los ojos y a la lengua y contagiarte con sus acontecimientos. Fluyen y así van formando una cadencia que contamina la realidad, para revelarla. El triunfo de Los accidentes, me parece, porque estamos hablando de un primer libro triunfal, es que se retira unos grados de la realidad para volverla más transparente. Aguante, de Horacio Convertini, me parece un libro que surge de la experiencia, del tiempo, y tal vez, me animo a decir, de la perseverancia. Muchos de estos cuentos fueron ganando premios a lo largo de los años, bancándosela, en el ring, en la cancha, en escena. Y si hablo de perseverancia, es porque en este libro el aguante toma muchas formas. Del matón, al deportista, al escritor, al que simplemente vive o trata de atravesar una situación.
La capacidad de perseverar es la capacidad de preservarse. ¿Aguantar o no aguantar? Esa es la pregunta de sus personajes, siempre tensos y en resistencia. ¿Pero qué es lo que hay que resistir? Creo que la cosa en este libro pasa en el fondo por resistir los embates de la realidad, sus formas duras, y sobre todo por la capacidad de los personajes de fabricar o no fabricar su propia realidad, sus propios términos, dentro de la realidad más amplia, inhóspita, que les toca por default. Algunos de ellos logran vivir a su manera, como Bestia, que se reinventa, o bien consiguen morir a su manera, dejando atrás el relato de sus leyendas, como... pero no voy a spoilear esto. Otros no. De otros, lo que vemos es el derrumbe, el momento en que dejan de ser capaces de resistir frente al aguante de los otros, o frente al peso de esas reglas impuestas que no consiguen quebrar, que a veces tienen el nombre del barrio de Pompeya, y otras veces el de una corporación multinacional, y a veces no es posible ponerle un nombre a eso. Aguante es un libro enorme sobre un lugar, sobre la conformación de leyendas y las historias que terminan haciendo que un lugar sea tan real y concreto como una hojota o una bicicleta, y a la vez que tenga un filo mágico. Es un gran libro sobre la derrota y el triunfo, de punta a punta. Cuando editaba en tándem Aguante y Los Accidentes, me pareció que Horacio y Camila trabajaban con la realidad con un método muy parecido, aunque entrándole desde direcciones opuestas. Camila desde situaciones, digamos, líquidas, extrañas, pero clarísimas. Y Horacio desde una mitología totalmente arraigada, cercana, pero lo suficientemente fantástica como para ser sugestiva. Lo que conseguían en cada uno de los cuentos era un modo de ablandar la realidad, para hacerla gotear y así revelar un extra al que no se podría llegar de otra manera. ¿Qué es un cuento? ¿Cómo definirlo así, de frente? Para mí sigue siendo un misterio. Es más simple. Podemos sentir que algo es un cuento sin que nadie tenga que explicarnos. Reunirnos acá esta noche, haber venido de cerca o de lejos, sentarnos a escuchar lo que nuestros autores, nuestros invitados, tienen para relatarnos, tiene que ver misteriosamente con nuestra propia humanidad. Para mí es un orgullo presentar esta noche a Camila, a Horacio, y ver cómo No Tan Puan sigue creciendo, ahora con una nueva colección de cuentos que se inicia con 2 libros poderosos, logrados, singulares. Es una alegría reunirnos acá esta noche para celebrar estos libros y escuchar algunas historias, como venimos haciéndolo desde hace más de 1 millón de años.